Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Qué lindo, nos volvemos a encontrar. Y hoy, pero por favor, todas las luces, los ojos, las antenas prendidas, porque tenemos un invitado que nos trae, pero lo último en cirugía, realmente innovación. Sé que viaja muchísimo, que transmite estos conocimientos que tiene y esta técnica que tiene por el mundo. Estamos con el doctor Alejandro Drueto. Muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Por favor. Él es médico, cirujano traumatólogo, especialista en cirugía de rodilla, de cadera, percutánea de juanetes, de columna y fundamentalmente con una técnica muy, muy innovadora. Sí, hoy en día las redes sociales, gracias a eso, también nos ayuda mucho a transmitir y a mostrarle a la gente qué es lo que hacemos en las nuevas intervenciones quirúrgicas. La gente quiere saber qué tipo de intervención quirúrgica le va a hacer el profesional. Antes no existía todo esto, ahora la gente puede mirar qué le va a hacer, cuánto va a tardar, cómo va a ser la recuperación, porque el pre ya lo conoce, el dolor ya lo conoce, la artrosis ya lo conoce cuál es su diagnóstico. El problema que siempre, o el cuestionamiento que siempre tienen es cómo va a ser el post de todo esto, ¿no? De una intervención, una decisión de una intervención quirúrgica como esta. Totalmente. Bien, les voy a pedir, tenemos una placa, una radiografía en la que se pueden ver distintos tipos de prótesis. Claro, depende mucho de la edad de cada paciente, las características físicas, de la actividad deportiva que haga cada paciente, se puede elegir el tipo de sistema protésico a colocar. Por ejemplo, digamos, en la pantalla del lado izquierdo tenés una radiografía donde tenés una prótesis total de cadera con un vástago largo, un tallo largo hacia el fémur. Y después del otro lado tenés una prótesis que se llama de superficie, que es una prótesis de las nuevas, de las más chiquititas, que tenés una nueva prótesis que se llama prótesis de superficie, que se usó mucho. Tenemos un Andy Murray, un deportista, un tenista profesional, sí, tiene colocado ese tipo de sistema protésico que se llama prótesis de superficie. Ajá. Después en la otra pantalla, del otro lado, tenemos una cirugía que es una técnica que se llama técnica mini-invasiva, que es una cirugía de herida pequeña, no más allá de los 7 centímetros, una cirugía de 35 minutos por cada lado, y se llama bilateral y simultánea, o sea, le hace las dos caderas en la misma intervención. 35 minutos. Por cada lado tardás. Nada. Nada, es verdad. Es que yo lo que siempre les digo es abrir poco, tardar poco, lastimar poco, que sangre menos, que duela mucho menos, es la recuperación ideal para ese paciente. Totalmente. Porque ese paciente, después viene la otra etapa fundamental, que es la de los kinesiólogos, que es fundamental y es una pata importantísima del postoperatorio nuestro. Y los kinesiólogos, ¿qué es lo que hacen? Toman ese paciente, trabajan sobre ese paciente, pero si vos ese paciente que le presentás al kinesiólogo, lo presentás de una manera en la cual menos dolor, el paciente está recuperado, al segundo día o el primer día ya se empieza a parar. Empieza a caminar. Increíble. Ya el kinesiólogo después ya es una etapa, digamos, en el cual va mucho más rápido que con la cirugía convencional. Ajá, perfecto. Hay un pero gran mito alrededor de la fractura de cadera o de la lesión de cadera, que es que se fractura la cadera y después se cae la persona. Sí, es un mito. Es un mito tremendo, ¿no? Perdón, que hable de esto, pero el paciente tropieza, el paciente se cae, se golpea, se lleva algo por delante, se cae, golpea digamos, el trocánter, el lateral de la cadera o rota la cadera de una manera tal, se fractura, se cae, golpea y se fractura. ¿Okay? Tiene que haber un trauma, un golpe. El paciente no se va desmoronando por la calle, no, eso no existe. Ahora, tenés situaciones en las cuales vos predisponés a que sea una caída y una fractura, digamos, de un golpe débil. Por ejemplo, la menopausia, que genera también osteoporosis, osteopenia, todas esas características que uno tiene que tener en cuenta. La actividad deportiva es fundamental para mantener la estructura ósea en su estándar mejor, y después todo lo que sea los tratamientos endocrinológicos que se pueden hacer para
poder llevar adelante una mejor calidad de vida, con vitamina D, suplementación de calcios y demás que se pueden dar. Perfecto. Y una vez que entonces que tenemos la fractura... Es fundamental la fractura de cadera, siempre les digo, y es tan importante. El paciente que se fractura la cadera, lo ideal es que se opere antes de las 8 horas. Es imposible en este país, lamentablemente, no tenemos, pero antes de las 8. ¿Por qué? Porque aumenta notoriamente el índice de complicaciones y de mortalidad. La morbimortalidad en paciente con fractura de cadera es altísimo, es alto. La mortalidad de fractura de cadera puede llegar hasta el 36%, o sea, de 100 pacientes que se fracturan la cadera, altísimo. De 100 pacientes, 36 pacientes pueden morir por esa fractura de cadera. Y es una cosa que no se entiende. Y se estima que en el 2050, en 1990, se calculó que hubo 1.6 millones de fracturas de cadera en el mundo. Sí. Se estima que en el 2050, por el aumento, digamos, de la edad, la gente vive más. La longevidad. Bien, vive más. Entonces, se estima que en el 2050 va a ser de 6 millones. O sea, imagínense, de 1990 al 2050, 6 millones de fracturas de cadera en el año. ¿Ok? Se estima eso. Por lo tanto, siempre uno debe avisar a los colegas, a todos, hay que apurar la buena recuperación de ese paciente. Por eso se debe operar antes de las 8 horas. Y va aumentando exponencialmente, cada 6 horas va aumentando la morbimortalidad. Impresionante, impactante. Tenemos un videíto donde está vemos bien gráfica la planificación de una operación, ¿no? Vamos a escucharlo también porque tiene audio este video. Estamos acá con Cecilia, que lo que vamos a hacer es una cirugía de reemplazo articular con técnica mini-invasiva de su cadera derecha, que es esta cadera que se ve con una artrosis severa, déficit, digamos, del espesor de cartílago. En la izquierda lo mismo, pedestal, déficit y necrosis, tanto a nivel de la cabeza femoral como a nivel del acetábulo. Y lo que hacemos en principio es un planeamiento preoperatorio, en el cual vamos a medir un cotilo. Es un cotilo pequeño, es un cotilo 46 versus 48, posiblemente va a ser un 48, ¿sí? Y vamos a medir el tallo femoral, que lo más probable que en este caso, como se observa, va a ser un tallo 1, 2, donde este es el trocánter menor y el corte femoral lo vamos a hacer bien al ras de la cabeza. Trocánter mayor, mediciones, pero obviamente es una paciente que va a requerir cirugía de las dos caderas, por lo tanto vamos a empezar por este lado. Qué bárbaro. Esto es importante a tener en cuenta porque esta es una paciente que paciente de 60 y pico de años, no recuerdo exactamente, pero joven, sí, en el cual tenía artrosis bilateral de cadera. Pero bueno, muchas veces vos le planteás al paciente la posibilidad de bilateral simultáneo, o sea, hacer la cirugía de las dos caderas, y el paciente dice, no, mira, prefiero empezar por un lado, y está perfecto. La recuperación cambia, un poco cambia, pero digamos, uno le sugiere ese tipo de intervención. Y en esta paciente, donde tenía un stock de hueso bastante débil, con 60 y pico de años, un stock de hueso bastante débil, ahí tenés que, digamos, tener mucho cuidado en la elección del material que vas a utilizar. Y por otro lado, en eso que se llama planeamiento preoperatorio, lo que hacemos es planear qué tipo de qué tamaño le vamos a colocar previamente. No es que llevamos solo ese, no, tenemos todo el set completo. Es completo el set, o sea, tenemos del 1 al 10, todos. Sí. Ahí yo hablaba de cotilo, tallo. El cotilo es la copa y después va la cabeza colocada. Lástima no tengo nada para mostrar, pero va la cabeza colocada. Entonces la copa puede ser 48, 50, 58. Vos tenés que llevar todo, tenés que tener todo. Sí, vi, en las redes sociales está como si fuera como una estantería, bueno, con todo. Esas son las cajitas
Sí. del material que se va a colocar en forma, digamos, definitiva. Pero nosotros en la previa tenemos, digamos, la prótesis de prueba, que se le llama. Le colocas una prueba de prótesis, después le colocas el sistema definitivo. ¿Okay? Perfecto. Bien, y voy a pedir un último video y vamos a hablar específicamente de las cirugías robóticas, de la microcirugía mini-invasiva. Bien, lo nuevo. Lo nuevo. Sí, vamos a ver el último video que teníamos. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces, acá estamos. Ahí estamos haciendo al principio el planeamiento preoperatorio, después pasamos al lugar de lavado, donde nosotros, eso es el casco que se utiliza, digamos, cuando utilizamos un sistema que se llama flujo laminar, que es un flujo vertical de aire, en el cual, digamos, lo que hace es bajar. Lo que uno siempre busca acá es bajar el índice de complicaciones. Esto es lo que se llama el monitoreo, ¿viste? La gente te pide un monitoreo cardiológico. Bueno, sí, está el cardiólogo. Y esta, digamos, es el momento en el cual, digamos, estamos en el acto quirúrgico, donde hacemos una técnica, tratamos de no mostrar mucho, digamos, sí, lo que es la parte en sí de la intervención, pero por una herida de 6 a 7 centímetros, generalmente del tamaño de la cabeza femoral, utilizamos un sistema que se llama SuperPath, que es un sistema de cirugía mini-invasiva en cadera, donde tenemos, digamos, distintos tipos de separadores y demás. Pero esto se transforma en una cirugía de 30 a 35 minutos. En general no tardamos mucho más que eso. ¿Okay? Es impresionante. Pero por eso siempre digo lo que es la cirugía, cirugía segura para un paciente. Yo tengo, mi récord de un paciente de cirugía de cadera fue de 102 años. Un paciente se fracturó la cadera, una fractura de cadera, el paciente decía 102 años. Increíble. Amelia Bence tenía 94 años cuando lo operé, era una actriz. Sí, no sé si se acuerdan. qué ojo. China Zorrilla tenía 86 cuando lo operé. O sea, pacientes longevos, pacientes de edad. Entonces, en esos pacientes, vos tenés que tardar poco, abrir poco, lastimar poco, porque nosotros cuando hacemos una intervención de estas características, lastimamos. Claro. Lastimamos. Y todo eso genera después un proceso inflamatorio importantísimo, donde después. Por eso el rol fundamental del kinesiólogo luego, la kinesióloga, que en este caso también tenemos, es fundamental porque después el trabajo de ellos se hace digamos, con menos agresión hacia el cuerpo. Es fundamental el movimiento. Vos, el paciente, en cuanto vos el paciente lo paraste, lo hiciste caminar, lo hiciste deambular en forma precoz, temprana, a las 6 horas de la intervención, y la cirugía, la rehabilitación después cambia completamente. A las 6 horas de la intervención ya están parados. A las 3 horas ya las piernitas se empiezan a mover por la anestesia de la cintura para abajo. Peridural. Peridural y sedación para que el paciente no escuche todo lo que hacemos, ¿ok? Pero a las 3 horas ya se empiezan a despertar las piernitas, empieza actividad muscular y luego de eso a las 6 horas ya lo paramos. ¡Qué maravilla! Es real. Por eso en el mundo existe lo que se llama la alta temprana. Sí. Hay lugares en el mundo que el paciente se opera temprano y a la tardecita se va a la casa. Así que imagínate. Impactante, tremendo. Y sé que también esto, vos hablás del mundo, pero vos también lo llevás al mundo. Tratamos de hacerlo. Es difícil, pero tratamos de hacerlo y lo estamos logrando en algunos aspectos, ya lo estamos logrando. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Drueto. Qué maravilla, la verdad, gracias a usted. Qué admiración que tengo, porque realmente hay mucho trabajo y mucha dedicación en esto. Bueno, gracias. Muchas gracias.